ver qué hago con las grabaciones para juntárselas. Ya estoy grabando, ¿cierto? Ya. ¿Sí? Sí, sí, aparece grabando, sí. Ya, entonces, bueno, la idea para el otro seminario es que, bueno, yo voy a subir hoy día los textos y ojalá que todos participemos, digamos, más activamente en los temas. ¿Ya? Pero de todas maneras me parece que estuvo súper bien tu presentación, Sara, y nos sirvió un poco para refrescar la memoria de algunos temas que ya habíamos visto y para ver un modelo, digamos, en particular de una estrategia de prevención más bien selectiva y más bien en el plano de la reinserción, digamos, que trabaja con adolescentes infractores ya en una situación vinculada a la justicia, distinto a los que les voy a mostrar ahora. Bueno, ahora, como les decía, voy a mostrarles algunas buenas prácticas de prevención del delito en América Latina, también dirigido al grupo de infancia y adolescencia, y que me pareció interesante tratar de rescatar también experiencias de nuestro lado, que aunque tenemos menos evaluaciones, como hemos visto, igualmente hay experiencias interesantes, digamos. Bueno, las buenas prácticas o best practices, que es un concepto que como la mayoría viene de los gringos, digamos, apunta a que cuando no se cuenta con investigaciones sólidas en la línea de impacto, por ejemplo, con modelos de evaluación, por ejemplo, experimentales y todo esto que hemos visto en los países desarrollados, aún así, digamos, es posible levantar, generar, digamos, información o evidencia sobre los programas que funcionan y que no funcionan. En este caso, a nivel de los programas preventivos. Entonces, en esta línea, digamos, se han ido desarrollando estrategias para levantar buenas prácticas en la región y de ese modo poder recoger cuáles son las buenas experiencias, las buenas metodologías. ¿Alguien está con su micrófono abierto? Y este levantamiento de buenas prácticas sirve, digamos, como estrategia, aun cuando no sea una evaluación tan rigurosa, digamos, en términos de evaluación de impacto, sirve para levantar aprendizajes y generar recomendaciones que pueden ser adoptadas por otros programas. Entonces, cuando se denominan en el concepto, digamos, buenas prácticas, a la experiencia de los programas cuando existe algún tipo de medición de resultados exitosos a nivel intermedio o finales, quizás con una metodología que, como les decía, no es experimental, pero pueden ser, no sé, paneles de expertos, evaluaciones de resultados con algunos indicadores, quizás en grupo de comparación, pero sí levantamiento de información o sistematización al término de los programas o al término de un periodo, digamos, de implementación, donde se pueden conocer aspectos desde el diseño, la metodología, los logros obtenidos, el cumplimiento objetivo, etc. Y por otro lado, se van a denominar más bien prácticas prometedoras cuando en el análisis, en la revisión, digamos, de los programas se expresan aspectos del diseño o de implementación que sean, digamos, relevantes de destacar por constituir, por ejemplo, por considerar modelos integrales que estén bien formalizados, bien estructurados, modelos innovadores, modelos pertinentes en la atención de alguna problemática específica, entre otros. Bueno, las buenas prácticas en América Latina, como les digo, ha sido una estrategia que se ha adoptado por diversos centros de estudio y en el caso, digamos, de los que yo al menos conozco, digamos, hay algunas experiencias relevantes. Una de ellas es el desarrollo del Banco de Buenas Prácticas que realizó en 3 versiones, digamos, en 3 periodos distintos el Centro de Estudio en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile con apoyo del BID. Esos trabajos de investigación, de recopilación de buenas prácticas y sistematización de la experiencia están reflejadas, digamos, ahí en este link que les dejo, y ahí en ese banco de buenas prácticas entonces se recopilan experiencias de distintos países de Latinoamérica.
y en distintas líneas temáticas, intervenciones, por ejemplo, con jóvenes o con niños, en ámbito escolar, en modelos comunitarios, de diversos, digamos, tipos. Por otro lado, tenemos el mapeo de actores para la prevención de la violencia en Guatemala, Salvador y Honduras, que es del Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, el CEPREVICA, que se denomina, que también es, se los voy a mostrar, una experiencia interesante, digamos, de un esfuerzo, digamos, de recopilación de distintas estrategias de prevención que se desarrollan en este caso en distintos países, y que permite, digamos, contar con estas sistematizaciones o evaluaciones y tener en ese sentido, en este caso, con una herramienta de mapeo, digamos, esta organización. A ver cómo hago yo aquí. ¿Ven ustedes la página web o están viendo el PowerPoint? El Power todavía. El Power. Entonces tengo que dejar de compartir y compartir de nuevo. Aquí está. Ya, ahí se lo estoy mostrando. Ven, esta es la página del CEPREVICA, que es el Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, y aquí ellos mapean, digamos, en un mapa colocan los proyectos en distintas regiones, y bueno, aquí colocan cuántos proyectos han ido identificando, y que en el fondo no es que solo los identifican, sino que generan fichas de sistematización. Hablan aquí de 63 proyectos, de los cuales 57 ya los tienen fichados, digamos, 51 corresponden a cooperación internacional, 19 a entidades de gobierno, 47 a entidades de la sociedad civil, y acá está, digamos, el detalle de cuáles son las instituciones involucradas, y ahí, digamos, uno se puede ingresar a los proyectos y descargar información sobre ello. Entonces es interesante como para ir conociendo experiencias de distintos tipos de instituciones, y como les digo, tienen algún tipo de sistematización o evaluación que permite conocer esa experiencia. Mismo es el caso, y ahora voy a volver al... No sé cómo se cambia a compartir pantalla. Ahí está. Ya, ahora volví al PowerPoint. Entonces, por otra parte, en México también hay una experiencia que se llama México Evalúa, que ahí también pueden ingresar a la página. Ahí también, en el contexto, digamos, nacional de México, ellos ahí tienen su banco de estrategias preventivas, donde también hacen, digamos, este esfuerzo de sistematizar e incluir distintas experiencias. Cuéntame. Sí, una consulta. Entiendo que México es uno de los países que más evalúa programas sociales, sí, y tiene una buena práctica, pero en la región, ¿qué otro país uno podría tomar como referente en esta materia? ¿En evaluación o en prevención? Sí, en evaluación. En evaluación, bueno. En evaluación, sí, de políticas públicas, en general los que tienen más desarrollo, digamos, son México y Chile. Ahí no hay mucho más, digamos, donde plantear, sobre todo porque en el caso de ambos países, digamos, la evaluación está asociada a los sistemas presupuestarios. Entonces tienen unidades como en el caso de Chile, la DIPRES y el Ministerio de Desarrollo Social, que se encargan de hacer evaluación en distintos niveles o ámbitos de los programas, desde evaluaciones de diseño, evaluaciones de factibilidad económica, evaluaciones de proceso, de resultado y de impacto. En el caso de México también, asociado a los sistemas presupuestarios, en este enfoque de presupuesto por resultado, que ellos también en el fondo desarrollan, tienen evaluaciones, digamos, en distintos niveles. De hecho, esto que les estoy mostrando de México Evalúa es un banco de buenas prácticas en prevención, o sea, focalizado en temas de prevención del delito. Pero si ustedes ingresan, por ejemplo, al Ministerio de Desarrollo Social de México, que no me acuerdo en este momento si se llama así exactamente,
pero si buscan evaluaciones políticas sociales México, seguramente les va a aparecer, pues yo lo tengo por ahí en otras clases de evaluación que hago, y ahí en esta unidad, digamos, que es desarrollo social también, ellos, igual similar, digamos, a Chile, incluyen evaluaciones de distintas políticas sociales, temas de pobreza, temas de ayuda a la familia, infancia, etc. Y tienen, como le digo, evaluaciones de distintos tipos, evaluaciones de diseño, evaluaciones de impacto, y entonces siguen como una estrategia similar a Chile. Los otros países de la región, por lo que yo he leído de los documentos como de análisis, digamos, de la región respecto a la evaluación, tienen experiencia, obviamente en Colombia, por ejemplo, hay evaluaciones de algunos programas sociales y en el tema preventivo de violencia también hay, pero ya son como más estrategias o iniciativas más focalizadas, digamos, desarrolladas por universidades o a veces financiadas por el CONACYT, que es el CONICYT chileno, en Colombia se llama CONACYT, que también, digamos, financia algunas investigaciones de este tipo, pero no hay una experiencia de tan larga data como la tiene Chile y México en el desarrollo sistemático de evaluaciones, políticas públicas. Eso. Bueno, después de México Evalúa, están viendo el PowerPoint, ¿cierto? Tenemos, hay estudios específicos también donde se reflejan evaluaciones. Aquí hay un estudio brasileño, por ejemplo, del Instituto Igarapé. Bueno, este instituto es interesante también el trabajo que realizan en el caso de Brasil, porque ellos trabajan bastante con análisis de datos y hacen mapeos, por ejemplo, de concentración de delitos, hacen seguimiento, además de estadísticas comparadas en la región, y trabajan como un poco más en esa línea, y en ese contexto también ellos han desarrollado estudios de evaluación, ¿ya? Eso como los elementos, digamos, transversales donde se pueden encontrar este tipo de banco de programas, que como les mostré la semana pasada, en el caso de los países desarrollados, desde instancias de gobierno también tienen una sistematización y tienen estos bancos de proyectos, pero ya con evaluaciones de diverso tipo, digamos, mucho más rigurosas, evaluaciones de impacto, con diversas publicaciones respecto de la evaluación de esos programas. Y al final de esta PPT les incluí también esos links, se los puedo mostrar de nuevo. Entonces, bueno, desde este levantamiento de estos bancos de buenas prácticas se han identificado distintos elementos que podrían ser, digamos, destacables, la misma línea que hemos estado viendo como factores claves que pueden considerarse que influyen en mayor probabilidad de éxito, digamos, o de efectividad de los programas. Uno de esos elementos que, como veíamos, se citaba en la literatura internacional y que también se ha señalado para América Latina, tiene que ver con los modelos de programas multimodales. Los programas multimodales se basan en esta perspectiva ecológica, digamos, y en metodologías integral, que abordan, digamos, de manera integral distintas áreas de la vida de los niños, niñas y adolescentes, considerando factores de riesgo en distintos niveles, digamos, niveles individuales, familiar, comunitario y social. La mayoría de los programas multimodales tratan de abordar factores de riesgo y protectores en estos distintos niveles. Algunos toman 2 o 3 de estos niveles, pero la mayoría tratan de abordarlos todo, digamos, de forma integral, como les decía. Entonces, estas estrategias identifican e intervienen en una diversidad de factores que complementan, que se complementan y entrelazan, digamos, para incidir en el delito de la violencia, siempre en la perspectiva de considerarlo como un problema multicausal. Entonces, un ejemplo de este tipo de programa multicomponente es el programa Aulas en Paz de Colombia, que es una iniciativa que desarrolló la Universidad de los Andes junto con una organización no gubernamental, que es Convivencia Productiva, y esta iniciativa se desarrolla desde el 2004, trabajando con docentes, estudiantes y familias. Aquí les dejé el link.
Y bueno, la iniciativa de Aula en Paz, o el programa, digamos, que como les decía es multimodal o multicomponente, está focalizado en niños en los primeros 5 años de la vida escolar. Se fijan en un tipo de intervención bastante temprana, entonces que recoge también la idea de la evidencia internacional de que es bueno intervenir en etapas tempranas de la infancia. Se basa en un enfoque de habilidades y competencias, y eso significa que busca fortalecer habilidades emocionales, cognitivas y comunicativas de los niños, y eso es bastante positivo, digamos, porque no lo sobreestigmatiza desde el punto de vista de trabajar solo desde una visión del riesgo o de los factores, digamos, negativos. Y en conjunto, digamos, con fortalecer estas habilidades, trabaja, bueno, aspectos de conocimiento propio de la formación, y ellos plantean que a través de este fortalecimiento se van a modificar o se van modificando comportamientos que en edades posteriores, digamos, en la adolescencia, evitarían la incursión, digamos, en el delito. Con los años, este programa, bueno, como un programa que ya tiene bastante tiempo, que se ha ido consolidando, cuenta con diversas evaluaciones, y con algunas de esas evaluaciones son evaluaciones de impacto. No miré en detalle la metodología, no sé cuán rigurosa sea la metodología, pero sí se presentan ahí publicaciones de evaluaciones de impacto, y estas evaluaciones han demostrado descenso en la violencia escolar, así como incremento de las competencias y habilidades, perdón, durante la adolescencia. ¿Ya? Esta fue una de las experiencias que se sistematizó en la Universidad de Chile, en el CES, y dado que estas sistematizaciones son como del 2012, 2013, yo ingresé a la página del programa, y hay información un poco más actualizada, pero yo no estoy segura de cuánto o cómo haya estado funcionando en años más recientes, porque casi todas las publicaciones que aparecen en la página son más bien de ese periodo, evaluaciones que se desarrollaron como entre el 2012 y 2014. Entonces, no sé si en los últimos años el programa ha continuado funcionando de la misma modo, pero sí hay evidencia de que funciona bien, y que de hecho es un programa que se ha exportado a otros contextos. O sea, que el modelo de Aula en Paz no solo se ha implementado en Colombia, sino que se ha implementado además en otros países de la región. En esa misma línea, en la línea, digamos, de programas multimodales, yo revisé, digamos, hace un tiempo programas similares, digamos, en el ámbito escolar en Chile, y encontré este programa que se llama Cultura de Sana Convivencia Escolar. Este fue un programa que se desarrolló por una corporación de desarrollo humano en la comuna de San Bernardo, en alrededor de 40 establecimientos educacionales, y fue una experiencia que se desarrolló entre 2011 y 2012. Bueno, el programa constaba de 3 objetivos y fases. O sea, estos objetivos se abordaban en 3 fases. La primera fase era buscar instalar la convivencia escolar como un tema central de la agenda de la escuela, involucrando a todos los estamentos de la comunidad escolar de forma colaborativa. Luego se identificaban, a partir, digamos, de este trabajo de colaboración, se identificaban problemas y soluciones a través de la elaboración de un plan estratégico común y de planes tácticos de trabajo, los cuales se implementaban con el apoyo de equipos promotores de sana convivencia, y luego venía el proceso de sistematización y evaluación crítica, digamos, de las soluciones implementadas. Bueno, en este caso aquí también les puse el link de este programa, que está la información disponible online. Bueno, gracias a un fondo al que ellos postularon, al que este programa postuló, a un fondo del Ministerio del Desarrollo Social, pudieron levantar una evaluación y sistematización de la experiencia que se desarrolló entre el 2016 y el 2017 por la misma, digamos, corporación, y en este documento de sistematización ellos destacan como los aprendizajes que lograron, los resultados y los aprendizajes que lograron al interior de la Escuela de San Bernardo. Plantean de que se logró promover el desarrollo de estrategias integrales que fomentan actitudes positivas de reciprocidad y conductas de buen trato.
en todos los estamentos de la comunidad escolar, convirtiendo la convivencia en un eje transversal de la actividad educativa. Además, plantean que a partir del proyecto se crea una red de convivencia escolar dentro de la comuna, porque fueron varios los colegios los que participaron, y esa red trabajó bajo el propósito de intercambiar y difundir buenas prácticas. Posterior, digamos, a esta sistematización, bueno, luego que se realiza la sistematización, se hace todo un proceso de difusión, pero no tengo más, por lo que pude encontrar en la página, no hay más antecedentes si se le dio continuidad. Probablemente hay elementos, porque la idea del modelo es instalar en los colegios este modelo de trabajo de cultura de convivencia, donde la corporación, si bien deja de trabajar o intervenir directamente, la idea es que estos equipos de convivencia escolar sigan funcionando. Entonces, de acuerdo a lo que ellos sistematizan, hay impactos que se sostienen en el tiempo hasta el momento que ellos hacen la evaluación. Por lo menos entre 2016 y 2017 todavía seguían instalados esos modelos. Entonces eso, digamos, da evidencia de que había una continuidad. Luego, entre 2018 y 2019, luego de recoger esta experiencia, se replica el programa en comunas de Iquique y Alto Hospicio. Ahí no me quedó muy claro si fue la misma corporación la que replicó el programa o alguna otra organización, digamos, que utilizando esta sistematización lo implementa nuevamente, pero existe esta otra experiencia, digamos, lo que demuestra también que es un programa que dio buenos resultados y que puede ser replicado. ¿Ya? Y por eso es importante destacar estos esfuerzos por sistematizar y evaluar las experiencias que, como ustedes saben, muchas veces no tienen recursos para mantenerse en el tiempo, o para evaluarse, digamos. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Vamos a hacer alguna consulta? No, bueno, ahora en otros elementos que se destacan en esta revisión de buenas prácticas como factores o aspectos que demuestran, digamos, buenos resultados, tiene que ver con la pertinencia de los programas hacia los contextos sociales y culturales donde se insertan. En ese sentido, las estrategias preventivas con niños y jóvenes se señala, digamos, deben considerar el contexto cultural y social en el cual se insertan, y en ese sentido tienen que ser adaptables, ¿ya? Por eso muchas veces se critican los programas en Latinoamérica que tienden a traer modelos de otras regiones, digamos, de países desarrollados, por ejemplo, se instalan acá, pero no hay un proceso de adaptación suficiente, digamos, a los contextos, o a veces se diseñan a nivel central, por ejemplo, y no hay una adaptación a los contextos sociales donde se van a implementar, y por esa razón a veces no tienen buenos resultados. Entonces, esta contextualización y pertinencia hacia los contextos es un elemento relevante, y en ese sentido se deben proponer contenido y metodologías pertinentes a la necesidad de los participantes y del contexto social donde ellos están inmersos. Entonces esto significa que la estrategia debe diseñarse en parte también con un análisis de los factores que intervienen en el problema, pero también considerando, por ejemplo, la opinión y los intereses y las motivaciones de los niños y los jóvenes, ¿ya? Y ahí hay varias experiencias que recogen eso y que plantean fases al comienzo donde se consulta a los niños y a los jóvenes como para ir reorientando las acciones. ¿Ya? Un ejemplo de estos tipos de programas pertinentes sistematizados en este banco, que se encuentra en este banco de buenas prácticas, es el programa Cuéntamelo Todo de Ibarra en Ecuador, que también hay una versión en Quito, me parece. Bueno, este programa fue desarrollado por la Fundación Desarrollo Social y Hábitat, con el apoyo de una organización social que se denomina Fe y Alegría. Ahí está un blog donde hay información del programa. Bueno, este programa, parece que no pegué el link de las buenas prácticas, pero en las buenas prácticas del CES también está ahí resumido. Este programa, bueno, tenía un componente pedagógico y social,
donde se trabajaba desde estrategias o acciones lúdicas, el arte, la cultura, la literatura y temas de interés juvenil. Ya se combinaban, digamos, estos elementos. Tenía además otro componente que era más bien de apoyo psicosocial, a través del cual se conectaba a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes con diferentes servicios sociales locales, y también incluía un taller de habilidades parentales. Ya en ese sentido se integraba no solo a los niños y jóvenes en las intervenciones, sino que también a las familias. Bueno, el proyecto parte con un diseño inicial que al instalarse en cada territorio o barrio, digamos, se va modificando en conjunto con los jóvenes, integrando progresivamente elementos como de su cultura juvenil, y además un proyecto que, entre los resultados que se destacan, digamos, logra la recuperación y apropiación del espacio público por parte de esta familia, digamos, de los niños y los jóvenes, permitiendo el empoderamiento de los jóvenes, la desestigmatización frente a la comunidad y la resignificación del barrio, ¿ya? Porque son los propios jóvenes, digamos, los que van desarrollando estos talleres con niños, como les decía, en líneas de cultura, de arte, y abordando temáticas preventivas. Profesora, ¿Sí? estos sistemas con pertenencia cultural van de la mano con sistemas de justicia con pertenencia cultural. Estoy pensando en los sistemas de justicia indígena que tiene Ecuador, por ejemplo, o en Paraguay incluso, si no me equivoco también, Sí, donde existe el reconocimiento de los sí. sistemas de justicia del pueblo originario. Entonces, esto es como que primero huevo o la gallina, es el sistema de justicia con pertenencia cultural es lo que permite este tipo de programa, No, este programa, o este programa surge con independencia del sistema de justicia. No, este programa es un programa netamente comunitario, es un programa de prevención que trabaja con niños y jóvenes que están en una situación de riesgo porque principalmente viven en barrios que son barrios con características de pobreza, violencia, ese tipo de cosas, pero no son necesariamente niños o jóvenes que han tenido problemas con la justicia, digamos, no es un programa que toma selectivamente jóvenes que han tenido problemas con la justicia. De hecho, es un programa que está planteado más bien como en una perspectiva más de prevención universal o primaria, podríamos decir, donde se va trabajando con monitores sociales jóvenes, digamos, que desarrollan estas estrategias como de cultura. Y claro, como tú dices, lo que hacen es tratar como de meterse en los intereses de los jóvenes y trabajar en base a esos intereses y motivaciones para desarrollar estas acciones. ¿Ya? Ahora, esta es una experiencia mucho más acotada que las que vimos anteriormente, porque por lo que pude revisar en la sistematización que hace el CESC y en el blog donde está la información, es como se llama, es una intervención que duró unos pocos meses y que al parecer no tuvo mayor continuidad porque no hay más información de que haya seguido, sino que están estas dos experiencias, una que se hizo en unos barrios de Ibarra y otros en Quito. Y claro, lo relevante es que son en un ámbito más bien preventivo y que van reconociendo los intereses de los jóvenes. ¿Ya? Sí voy a, enseguida en unos programas más adelante voy a mostrar uno de justicia restaurativa a propósito de lo que tú dices en Perú. Ya lo mostré. Ya. Por otro lado, otro aspecto que se destaca entre las buenas prácticas son los programas que se orientan al desarrollo de habilidades y competencias. Si se fijan, si recuerdan, en el programa de convivencia escolar de Aula en Paz también plantean eso, y es un aspecto que al trabajar con niños y jóvenes comienza a ser un elemento más reiterativo, no trabajar tanto en la perspectiva del riesgo, que tiende a sobreestigmatizar a los niños y los jóvenes, sino que más bien trabajar en un enfoque de desarrollar habilidades y competencias. Bueno, este tipo de metodología potencia sobre todo los recursos de los jóvenes, pero también de sus comunidades, sus pares y sus familias,
y al enfocarse los factores protectores, como les decía, identificados para esta población, va a posibilitar una estrategia de trabajo que tiene más impacto en niños en condición de riesgo más compleja. Un programa en esta línea, un ejemplo, digamos, es el Youth Build, que es un programa que es norteamericano, y que por ser norteamericano tiene bastante recursos, digamos, tiene hartos años de consolidación, y que este programa busca la reinserción laboral o académica de jóvenes que han estado en situación de riesgo, o sea, que en algunos casos han tenido alguna vinculación con detenciones o con la justicia, y trabaja, digamos, no solo en el sentido de ofrecer capacitación técnica laboral, sino que también en el desarrollo de competencias psicosociales y cognitivas. ¿Ya? Investigaciones respecto de este programa han demostrado que el programa básico, que tiene una duración de 9 a 12 meses, beneficia a los participantes mejorando sus perspectivas de educación y trabajo, disminuyendo la reincidencia y dándole esperanza y confianza. ¿Ya? ¿Y por qué, digamos, se destaca este programa en el Banco de Buenas Prácticas? Porque este programa se replicó, digamos, con el apoyo de la organización norteamericana, se replicó en países de Centroamérica. Entonces aquí está la experiencia. En el 2016 hay una experiencia de implementación en Bahamas, donde el programa se adapta a las características de este país, y ahí el programa consistió en 4 meses de entrenamiento vocacional, liderazgo y habilidades para la vida, asesoramiento y clase, digamos, académica, y luego 3 meses de apoyo para colocación laboral. Entonces fue un programa que tenía una duración entre 7 u 8 meses, más o menos, y este programa atendió a jóvenes entre 17 y 25 años de edad, de bajo ingreso, sin escolarizar la mayoría, desempleados. Bueno, en estos países de Centroamérica la situación de pobreza son bastante significativas, entonces ahí hay necesidad, digamos, de contar con estos apoyos que vienen además de países desarrollados, porque ellos internamente tienen pocos recursos para desarrollarlo. Bueno, este programa estaba focalizado, como les decía, en jóvenes en riesgo, en conflicto con la ley, o en riesgo de involucrarse en pandillas, que como ustedes también saben, en estos países centroamericanos también el tema de la pandilla es una situación súper compleja. Bueno, el BID realiza una evaluación de esta experiencia y encontró que la intervención fue exitosa en este proceso de focalización con jóvenes económicamente vulnerables, de los cuales 80% de ellos lograron encontrar un trabajo, o sea, los colocaron en un trabajo, en una práctica profesional y o en inserción escolar, o sea, porque habían algunos más jóvenes que requerían, digamos, volver a la escuela y terminar su estudio, y otros más bien apuntaron al tema laboral. ¿Ya? Entonces ahí en la documentación coloqué aquí el link del programa, que es la información de Estados Unidos, que esta da cuenta de que es un programa que ha tenido, que de Estados Unidos, que parte en el 94, ha tenido una inserción en distintos contextos. No busqué, se me fue a haber buscado haberles colocado el link de la evaluación del BID, pero en el BID, digamos, pueden encontrar la evaluación de la experiencia de Bahamas. Bueno, otro aspecto que se destaca en varias intervenciones de la región tiene que ver con el enfoque basado en la comunidad. Ello se expresa, por ejemplo, en el desarrollo de acciones que ponen en el centro a los grupos de referencia de los jóvenes, los pares, la familia y la comunidad. Y un poco haciendo contraste a lo que nosotros hablábamos antes del modelo de responsabilidad y necesidad. Estos programas parten de la lógica de trabajar desde la comunidad, entonces, de hecho, plantean en cierto modo críticas a esos programas que se centran únicamente o mayormente en los factores individuales de los jóvenes. Bueno, la importancia del componente comunitario se basa en la necesidad de realizar
procesos de integración de los jóvenes con la comunidad, que logren desarrollar una participación activa, así como la disminución también de los prejuicios por parte de los adultos. O sea, un trabajo doble, digamos, ayudar a los jóvenes a que se inserten, que desarrollen una participación activa, pero también contribuir a que los otros actores de la comunidad, los adultos sobre todo, los valoricen, los vean de otro modo, digamos. Un ejemplo de este tipo de proyecto es el de justicia restaurativa, y ahí lo que les mencionaba, que es desarrollado por la ONG Terre des Hommes, que es Tierra de Hombres, digamos, en Perú. Esta es una ONG suiza o sueca, ya, bueno, Suiza me parece que también, tal como el programa que les mostraba antes de Estados Unidos, en este caso de estos programas de países desarrollados que los trasladan, los implementan y los instalan, digamos, los modelos en países, digamos, más pobres. Entonces, afortunadamente, gracias, digamos, a que cuentan con esos financiamientos, son programas que logran consolidarse, que se implementan que tienen una larga trayectoria, y eso beneficia, por ejemplo, como veíamos antes, el que se puedan cumplir varios de los aspectos que se analizaban en la evidencia internacional de los programas que dan resultados, o sea, el tener equipo especializado, el tener equipos que se van consolidando en el tiempo, el desarrollar modelos coherentes con teoría, modelos estructurados, todos esos elementos se cumplen en estos programas porque cuentan con ese financiamiento externo. Bueno, este programa entonces se aplica desde el 2005 en el marco de los procesos de remisión condicional de la pena establecido por la Ley de Responsabilidad Adolescente en Perú. Ahí está un link a la página, digamos, de esta organización en Perú. Y bueno, esta iniciativa genera una plataforma de trabajo territorial donde el joven y su comunidad adquieren protagonismo respecto de estos procesos de reparación y reinserción asociados a la justicia restaurativa. Entonces, lo interesante de este modelo de la justicia restaurativa es, como decía el compañero, es que, bueno, destacan o ponen en el centro el rol de la comunidad, pero también desarrollan modelos, digamos, de intervención que recogen aspectos propios de la justicia en las culturas indígenas. Entonces eso es bastante interesante porque toman elementos de mediación, de resocialización, que vienen, digamos, heredados de estos modelos de justicia más tradicionales en estos países. Entonces, bueno, este enfoque muestra que el proceso de reconfiguración del comportamiento delictivo es el resultado en parte del deterioro de las relaciones comunitarias, o sea que en parte ellos parten, digamos, de la premisa que el delito, digamos, no solo se debe a causas, por ponerlo de algún modo, individuales, sino que también por un deterioro de vinculaciones o de inserción de los jóvenes en el contexto de su comunidad, de sus pares, de su familia, y en ese sentido es que estos programas se enfocan en esos elementos. Bueno, en 10 años, entre 2005 y 2015, según lo que se señala en la página, el proyecto ha garantizado una adecuada defensa de más de 2.500 adolescentes en conflicto con la ley, desde su detención en la comisaría, y el 60% de ellos ha ingresado al programa de justicia juvenil restaurativa, beneficiándose de este proceso de remisión y de medidas alternativas a la privación de libertad. Y ahí eso es bastante interesante porque eso ayuda, digamos, en la línea de lo que habíamos conversado en las sesiones anteriores, de disminuir el impacto del sistema penitenciario en los jóvenes, y eso probablemente pueda tener buenos resultados, digamos, en evitar que ellos sigan en una trayectoria delictual hacia adultos. ¿Ya? Entonces ahí les dejo el link de referencia donde está sistematizada la buena práctica en la página en el Banco Buenas Prácticas del CESC. Bueno, otros aspectos que se han destacado en programas que tienen esta característica de ser buenas prácticas en la región, tienen que ver con incorporar elementos de afectividad o promover afectividad, y otros que
recogen o destacan la participación activa de los jóvenes. Bueno, tal como argumentaba Farrington y otros autores de lo que estuvimos viendo sobre factores de riesgo, un número importante de los factores de riesgo protectores se vinculan con el manejo de las emociones, la impulsividad, y por ende el tema de la afectividad y las emociones son aspectos que tienden a ser centrales en el trabajo preventivo con jóvenes. Y varios de los programas que ya les mencioné antes abordan esos aspectos, como por ejemplo cuando se habla de fortalecer las competencias y las habilidades desde las emociones, desde ese tipo, digamos, de enfoque con los jóvenes. Y esos tipos de programas han demostrado tener buenos impactos. También se plantea, por ejemplo, que es sumamente relevante que los ejecutores de los programas, que las ONG o los servicios que trabajan con jóvenes adquieran o desarrollen un proceso como de confianza con ellos, y en ese sentido desde el generar lazos de confianza y de afectividad puede o es un indicador de que los jóvenes van a tener como más adhesión al programa y puede tener de ese modo mejores resultados. Por otro lado, se plantea que los jóvenes deben tener una participación activa en las estrategias preventivas, de modo que, por ejemplo, como ya les mostraba también en los ejemplos anteriores, existan instancias en las que los jóvenes puedan opinar y reflexionar sobre el trabajo que se va a desarrollar en las intervenciones, y de ese modo, por ejemplo, ellos se involucren en las decisiones sobre los ajustes necesarios de la implementación, o también en la evaluación de resultados y los aprendizajes, ¿ya? Se plantea que a través de esta participación activa también se asegura que los jóvenes adhieran de mayor modo, digamos, de mejor modo a los programas, y así los resultados que se obtienen pueden ser mejores. ¿Ya? En esas líneas, aquí les dejo otros ejemplos más de programas que están en el Banco Buenas Prácticas. ¿Ya? Pero si ustedes ingresan al Banco Buenas Prácticas del CES, también pueden ver programas en distintas líneas. Como les decía, programas escolares, programas que trabajan en prevención comunitaria, que por ejemplo utilizan el deporte como estrategia de acercamiento a los jóvenes en las comunidades, etc. Entonces, antes de pasar a las reflexiones finales, no sé si tienen alguna consulta, algún comentario respecto a esta experiencia. No sé si le parecieron interesantes, si conocían alguna de esas experiencias. No. Tienen que abrir los micrófonos. No, no las conocía yo. No lo conocíamos. Sí, muy interesante. Conocer los resultados, profesora. ¿Existe alguna evaluación de estos programas? O sea, los elementos que yo les resumí son evaluaciones, pues esos son los resultados, digamos. Yo les fui resumiendo elementos que salen en estas sistematizaciones. Obviamente que no le podía poner, digamos, la información completa de en qué consistían todas las intervenciones. La mayoría de ellos, como les señalaba, no tienen evaluaciones de impacto como tal, sino que tienen procesos de sistematización, esta misma sistematización en el fondo que hace el Banco de Buenas Prácticas, algunos datos de resultados de cuántos jóvenes han sido definidos, o cuántos jóvenes, digamos, han participado de la acción. Ese tipo de información es la que la mayoría resumen, digamos. Pero evaluaciones de impacto con modelos experimentales, muy pocos de ellos. Por ejemplo, el de Aula en Paz, y que ahí les dejo la página, ustedes ingresan ahí y pueden ver que hay una evaluación y está el paper, pueden descargar el paper, por eso ahí ellos tienen como datos, digamos, más concretos del nivel de impacto, porque en esas evaluaciones que se desarrollaron en el caso del Aula en Paz, sí me parece que se tomó una metodología, por lo menos de seguimiento, no recuerdo si tenían grupo de control o ese tipo de cosas, que en la mayoría de los casos es más difícil de implementar, pero sí seguimientos en el tiempo. ¿Profesora? Aquí, sí. Ahí me queda una duda desde cómo abordamos este tema, partiendo en la primera diapositiva, que usted decía que íbamos a hablar de buenas prácticas o
de experiencias prometedoras. Sí. Y no sé si es porque no hay o porque no la hemos visto aún, como me llama la atención que en América Latina aún no hablemos de experiencia efectiva o no sé cuál será el término más correcto, Claro. exitosas. Es que Exitosas en toda una esta región experiencia... donde estas Son de América tasas Latina. son las más altas probablemente del mundo. Entonces, ¿cómo Pero estamos al todas debe estas que en ese mostré tipo son de de cosas? América Latina. Claro, pero las llamamos exitosas, como ese tema conceptual es lo que me queda en la mente, como lo seguimos considerando como buenas prácticas o experiencias prometedoras, o podemos decir que son experiencias exitosas. Lo que pasa, claro, lo que pasa es que, Buena mira, pregunta. y eso es lo que les trataba de explicar cuando le di la definición y la diferencia entre buena práctica y práctica prometedora. Sí, en estudios internacionales de instituciones como el BID, que son las que más financian evaluaciones de estos programas, se generó esta distinción un poco para explicar y diferenciar, digamos, experiencias o proyectos donde habían evaluaciones, donde se han desarrollado evaluaciones, como el aula en paz. El aula en paz podríamos decir que una experiencia, una buena práctica, digamos, exitosa, porque tiene indicadores de éxito, porque tiene evaluaciones, porque es una experiencia que se desarrolló en un periodo largo, digamos. Que de hecho la página web, ustedes cuando ingresen pueden ver que todavía tiene información activa, que todavía al parecer ahí se está implementando. No hay evaluaciones más recientes, porque por lo menos yo no encontré evaluaciones más recientes. Como les digo, las últimas evaluaciones que estaban ahí en la página eran como del 2013, 2014, entonces posiblemente no hay evaluaciones más recientes, o quizás no hay publicaciones de evaluaciones más recientes, pero sí es un programa que está más o menos consolidado, porque como les digo, además de tener estas evaluaciones que han tenido buenos resultados, porque hay indicadores, ahí en las evaluaciones tienen indicadores duros de disminución de delito juvenil, de los seguimientos que ellos hacen a los niños y jóvenes participantes. Además de ello, es un modelo que se fue formalizando en la medida de que el programa avanzó en los años, digamos, y que la medida, digamos, que se formalizó y todo, incluso lo replicaron, digamos. El programa Aula en Paz en Colombia parte en Bogotá, y luego de eso se va replicando a otras ciudades de Colombia, y me parece que también hay experiencias de replicación, de réplica, digamos, en otros países. De hecho, me parece, a ver, no tengo la información aquí, pero me parece haber escuchado alguna vez que en Peñalolén se implementó un programa siguiendo varios de los elementos que se planteaban en este modelo. Ajá. Tendría que buscarlo, entonces, es más conceptual. pero estoy segura de haber visto algún texto en algún momento de alguna experiencia, incluso en Chile, que las habían diseñado basándose en la experiencia colombiana. Y sé que en otros países lo han hecho. Sí, ahí me queda saldada la duda de conceptual, como la diferencia conceptual, creo que ahí me comprendí mucho mejor. Claro, entonces, en cambio, las experiencias prometedoras, podríamos decir, de las que les mostré, no sé, por el ejemplo de Perú, de este programa que es más chiquitito, que lo hace una ONG, no con muchos recursos, que de hecho las experiencias que sistematiza el CESC son un par de experiencias que se aplican en algunos barrios, digamos, y que no tuvo mayor duración, que dura algunos meses la intervención entre el 2011 y 2012, me parece, si no me equivoco. Que aquí no coloqué el año, sí, me parece que era como entre 2011 y 2012, porque aquí la información que está disponible es del 2013. 2013. Entonces fueron experiencias más localizadas y todo, claro, que hay antecedentes de la sistematización que se hizo, que demuestran que tuvo buenos resultados, pero todo muy cualitativo, digamos, no hay una evaluación de impacto, no es un programa que se consolidó y que tuvo continuidad, entonces no podemos decir que una buena práctica y que tiene los elementos suficientes para replicarla, ¿ya? Cuando el CESC con el BID hace estas evaluaciones y sistematizaciones,
hay que tener presente que ellos conversan y levantan información de los programas. O sea, ellos se contactaron con gente, entrevistaron a gente de Perú, en todo, digamos, Latinoamérica, porque este proyecto lo desarrolla el CES, pero en coordinación con centros de investigación en estos otros países. Entonces se recopiló información, digamos, no es que solo miraron como yo la página y a partir de eso dijeron, no, esta podría ser una práctica, no, sino que hubo todo un proceso de investigación en cada uno de los bancos, porque el Banco de Buenas Prácticas en el CES se desarrolló durante 3 periodos, y ahí se hizo todo un catastro de estrategia, como les digo, a través de estos centros de estudio en otros países, se fueron buscando las distintas estrategias, se fue recopilando información secundaria sobre ellas, luego se contactaron a los programas, luego se hicieron entrevistas, y hubo todo un proceso, y en base a los criterios que se definieron para identificar las buenas prácticas, que algunos son los criterios que yo les he estado mostrando, que son criterios que además vienen de la evidencia internacional, que no lo inventaron, digamos, solo en el CES, sino que vienen de esta recopilación, ellos fueron levantando esa información. Y como les digo, claro, algunas de esas prácticas puede uno clasificarlas más como buenas prácticas como tal, con resultados de éxitos probados, digamos, y otras son más bien experiencias prometedoras. Ahora, y muchas más de las que yo estoy mostrando, ya, no es tan triste, digamos, el tema. Yo vi algunas que respondían además a estos criterios que quería plantear, pero ciertamente que hay poca evaluación, digamos, esas son las principales conclusiones. Y que los que han tenido más consolidación o más mantención en el tiempo son en su mayoría experiencias que están financiadas por ONG internacionales, por ejemplo, como Tierra de Hombre, que no es una ONG de Latinoamérica, sino que es una ONG, como le digo, que es sueca, y que instala programas en Latinoamérica, que instala sus modelos en Latinoamérica, pero que tienen una sustentabilidad de dineros de afuera. Lo mismo en el caso de este Youth Build, que es norteamericano, que instala programas en Centroamérica, pero que gracias a estos donantes internacionales se le puede dar, se puede instalar un programa de alto estándar, digamos, porque cuenta con recursos. Sí. Y así, pues, y así en la mayoría de los casos, diría yo, hay experiencias más locales que han tenido éxito, pero la mayoría del problema es que no tienen continuidad. Ese es el principal problema. Porque, por ejemplo, el modelo que yo les presenté de la Corporación de San Bernardo tenía características similares al Aula en Paz, quizás ellos revisaron el programa de Aula en Paz, no sé. Tenía elementos interesantes, ellos lograron postular una licitación del Ministerio de Desarrollo Social y hacer esta evaluación y sistematización, cosa que es súper buena, como les digo, pocos la hacen, pero probablemente no tenía muchos recursos para replicarla o para darle más continuidad. Entonces, y es lo que le pasa a la mayoría de las ONG, las organizaciones que tienen que después estar buscando recursos para poder darle continuidad a los programas. Y ahí es donde nos falta, digamos, claramente tener como conversábamos la sesión tan pasada, pues nos falta tener unidades de política pública que financien en forma permanente este tipo de experiencia, porque si no, ¿qué hace la ONG? Exacto. Claro. O sea, la ONG postulan a proyectos que duran un año, que duran menos de un año. Ese es un problema que se da no solamente en temas de materia de seguridad ciudadana, sino que se da en muchos programas también y que no tienen continuidad. Me ha pasado de repente con municipios que me han comentado, oye, mira, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un proyecto y nosotros queremos mantener la continuidad, pero lamentablemente por bases y por estructura no tienen continuidad. Y yo los veo que son muy buenos, sobre todo aquellos proyectos que son de carácter de corte psicosocial. Y esa es una problemática que hay. Yo creo que deben haber ciertas flexibilidades con algunos proyectos o con algunos programas para que puedan continuar en el tiempo, porque tienen muy buenos resultados. Porque si postulan por una sola vez a un programa, tienen buenos resultados y lo cortan, o sea... Claro.
No, claro, volvemos a la situación que hablábamos, a estas limitaciones de los programas preventivos que hablábamos las sesiones anteriores, de que la mayoría dependen de fondos estatales que no tienen mucha continuidad, que hay que concursar anualmente, que luego que se concursa anualmente se instala, se desarrolla durante algún tiempo, y que es tan corto el tiempo que muchas veces tampoco alcanzan ellos mismos a hacer evaluaciones, y luego Claro. cuando viene la próxima licitación, pucha, si tienen suerte a veces les dan la continuidad, pero muchas veces no consiguen la continuidad y la experiencia llegó hasta ahí, digamos, no alcanzaron a evaluarla, se recogió muy poco de los resultados, entonces ese es el problema y eso es lo que pasa en la mayoría de los casos, yo creo. Entonces, claro, puede haber ONGs más consolidadas que logren dar continuidad, pero muchas veces esa ONG también pues, se maneja con pocos recursos y no logran desarrollar evaluaciones sistemáticas. Entonces ahí, digamos, donde en la América Latina lamentablemente es la realidad de la mayoría de los países. Y las experiencias que tenemos como buenas prácticas es porque algunos gobiernos han apostado por mantener esas acciones. En el caso de los municipios de la ciudad de Bogotá y de algunas entidades que en Colombia financian, se ha logrado consolidar programas gracias a eso. Por ejemplo, en Colombia una experiencia que es bien interesante es que la Cámara de Comercio de la ciudad de Bogotá, tal como ustedes piensan en la Cámara de Comercio de Santiago, bueno, la Cámara de Comercio en Bogotá financia iniciativas de análisis del delito, por ejemplo, financian encuestas, estudios de análisis delictual, y también financia programas preventivos. Y eso ha permitido desarrollar y levantar buenas experiencias como la de este tipo. Bueno, yo no recuerdo si Aula en Paz tenía este tipo de financiamiento, pero sí conozco otros programas, por ejemplo, de policía comunitaria en Bogotá, que se han desarrollado gracias al financiamiento de la Cámara de Comercio. Y que como dependen ahí de este financiamiento y además de la gestión administrativa del alcalde de la ciudad o del gobierno, digamos, de la ciudad, han podido darle continuidad y han sido programas con buenos financiamiento y con estabilidad en el tiempo. Entonces, ese tipo, por ejemplo, de experiencia, yo creo que faltan en nuestro país, o sea, que no solo sea el Estado, sino que también entidades que puedan ser privadas, coloquen lucas, digamos, financiamiento para que puedan darse iniciativas con más recursos y con más perspectiva a largo plazo. Eso. Entonces, bueno, no sé si alguien más quisiera agregar algo. Voy a plantearle algunas de las reflexiones finales entonces que podemos hacer a partir de lo que hemos visto. Profe. Experiencia. Sí, dime. Lo que pasa es que desde como una mirada más comunitaria, la gente de repente, yo he visto que hay programas como concursables, ¿cierto? Y la gente tiene como poca experiencia para concursarlo, para como evaluar ese programa y rendirlo. Entonces claro. De repente dicen, ya no voy a postular este proyecto. Yo lo he visto en las organizaciones vecinales. Sí. No voy a los proyectos, no sé, ahora había uno hasta el 15, como en seguridad, y que se postulaba aquí a nivel nacional. Y los vecinos decían, no, pues no postulemos este fondo porque después como casi pasa a ser, entre comillas, un cacho rendirlo. Claro. Sí, yo creo que ahí hay un tema también porque, claro, las organizaciones sociales, o sea, en este caso, por ejemplo, las juntas de vecinos, versus a un municipio, claro, el municipio tiene como el aparato o un departamento de finanzas que puede rendir, y porque tiene profesionales, tiene el recurso humano, ya para poder realizar ese tipo de rendiciones al nivel que se exige por Contraloría. Pero muchas juntas de vecinos, claro, tienen a un equipo ejecutor, pero se les complica la parte del rendir, porque justamente por temas de desconocimiento, y siempre ocurre, y yo creo que debiera haber como una metodología distinta para estas organizaciones. Creo que es un tema muy recurrente.
Claro, es que en esos fondos grandes, como los que ahora existen del FNSP, claramente las organizaciones pequeñas van con desventaja. Sí. Y entonces Claro. yo creo que ahí deberían haber dos niveles de fondos, que era lo que había en algún momento, por ejemplo, cuando se entregaba fondos concursables a través de los municipios. Esos fondos concursables, bueno, el problema eran de que a veces se planteó también de que era un poco pérdida de plata porque se da mucho de todo, digamos, y no todos los proyectos eran buenos. Ya, bueno, sí, eso es posible, pero eso también se fue mejorando con el tiempo en la medida que se fueron colocando más criterios de evaluación, focalizando o seccionando más los temas donde podían postular. Yo creo que eso se puede hacer. Claro, pero esos son fondos con poquitas lucas, digamos, y que Sí. claramente apuntaban a que las organizaciones desarrollaran su estrategia. Distinto a los fondos más grandes, que como ahora se desarrolla el FNSP, apunta más bien a que organizaciones grandes desarrollen programas, digamos, ONG, municipios, o municipios con colaboración de universidades o ese tipo de cosas. Entonces ese fondo apunta a otro tipo de grupo, no, claramente no apunta a la Junta de Vecinos porque tiene mucho más requisitos, es mucho más difícil de sobrellevar. Entonces hay que tener quizá otra alternativa, que en este momento Claro. no existe. Aunque este año se perfeccionó un poco y se consideró el tema de las organizaciones comunitarias y se trató de alivianar un poco lo que era la postulación. De hecho, ayer hubo una extensión. Hasta el día miércoles ahora van a poder Ya. postular a ese fondo. Claro, Pero pero yo aún así creo que no es el fondo para las organizaciones más chicas. sí, Yo yo creo que es pienso lo muy mismo. difícil para ellos. O sea, que debiese en realidad haber otro tipo de fondos, quizá en los municipios, como funcionó en algún momento, que en el fondo al municipio se le diese una cantidad de dinero o que el municipio postulara por una cantidad de dinero que sirviera para beneficiar organizaciones chicas. El Unos problema es planes comunitarios. que se prestaba para malas prácticas porque se daban prácticas como de clientelismo, que los alcaldes terminaban beneficiando a los que se les ocurría, Claro. que no eran necesariamente proyectos buenos o que proyectos que al final se ejecutaban, algunos eran mentira, digamos. Entonces se daban muchas esas malas prácticas que se presentan en un municipio. Yo creo que por eso finalmente se terminó con ese tipo de fondos chicos, pero bueno, lamentable por las organizaciones, digamos. Pero claro, el FNSP apunta a organizaciones más grandes. Bueno, como reflexión final, ven el PPT, ¿cierto? Sí. Primero plantear que si recordamos clases anteriores, bueno, hace 4 décadas, cuando comienza esta discusión en los países desarrollados sobre qué programas funcionan y qué no funcionan, algunos investigadores, un artículo, digamos, por lo menos en particular, planteaban que la mayor parte de los programas de prevención del delito y reinserción no tenían efecto. No sé si se acuerdan que eso fue una conclusión en un programa que como nada funciona, era como la conclusión de unos artículos en inglés. Y como vemos, con el pasar de las décadas y un mayor, digamos, incentivo al desarrollo de la prevención en muchos países, eso ha cambiado completamente y hoy día sí podemos decir que existe un gran cúmulo de evidencia a nivel internacional que demuestra que las políticas, programas y prácticas de prevención son efectivas y son efectivas directamente en reducir delitos y violencia y particularmente son sumamente efectivas cuando intervienen a temprana edad, con niños y adolescentes, digamos, en situación de riesgo y a temprana edad, y consideran algunos de los aspectos que hemos ido viendo, digamos. También se ha destacado, sin embargo, también se ha destacado el hecho de que no todos los programas preventivos, digamos, tienen efectos positivos, incluso hay algunos programas, y que lo pueden, digamos, si revisan este paper de Weisberg, incluso hay algunos programas que pueden causar daño, por ejemplo, cuando se sobreestigmatiza a los niños y jóvenes, o cuando se hacen intervenciones muy institucionalizadas y muy centradas en elementos individuales, digamos, que generan impacto negativo y que no logran, digamos, el propósito.
Debido a ello, es importante que se mantengan los esfuerzos por documentar y evaluar los programas con métodos rigurosos, ¿ya? Desde esa perspectiva, por ejemplo, Hein destaca también que si bien en América Latina es posible encontrar experiencias exitosas y otras prometedoras en ámbito de prevención social de infancia y adolescencia, en infancia y adolescencia, la acumulación de evidencia es muy limitada, y es un poco lo que hemos estado discutiendo sobre todo hoy día, digamos, de que hemos podido revisar varias experiencias exitosas, pero que la evidencia sigue siendo limitada. Por ello, entonces, es fundamental que los programas de la región mejoren su capacidad de documentar, de ir levantando indicadores, de sistematizar y de evaluar sus resultados. Ahora, también plantea Hein que si bien las evaluaciones de impacto experimentales pueden ser difíciles, costosas de implementar, aún así es posible avanzar en otro tipo de evaluaciones y sistematizaciones quizás menos complejas, pero que aún así van a ser súper buenas, sumamente buenas, digamos, desarrollar, porque permiten mejorar las políticas de programa. Entonces, sin duda, en América Latina se requiere avanzar mucho más en la generación de estas recomendaciones y orientaciones específicas que van a facilitar la toma de decisión de diseñadores y ejecutores de programas preventivos. ¿Ya? Y en ese sentido, programas, digamos, académicos como este, digamos, como este magíster, como otros programas, y mi curso, digamos, en particular, tiene ese propósito, digamos, de tratar de ir generando, levantando herramientas que nos ayuden a mejorar los procesos de evaluación, de seguimiento de los programas que se desarrollan, de manera que tengamos más evidencia de lo que respecto de que lo que estamos haciendo está bien, digamos, o sea, de que las acciones, los programas están produciendo o logrando sus objetivos. ¿Ya? Y en esa línea, como fuente de información, les voy a dejar aquí al final lo que les comentaba antes. Bueno, se lo mostré la vez pasada, me parece, esta página de Estados Unidos, por ejemplo, que es del Ministerio de Justicia, me parece, donde ustedes pueden encontrar distintos programas preventivos enfocados a distintas problemáticas. Por ejemplo, hay programas que abordan las temáticas de droga, de consumo, de dependencia. Hay otros programas de prevención comunitaria o situacional. Y lo bueno es que aquí uno ingresa, busca como la temática en el portal. Se los voy a mostrar quizá. Ay. Bueno, lo mismo en este caso, este que es de UK, que es un portal también del gobierno, donde también se pueden ver experiencias de prevención. Este otro es de Canadá, que se llama Canadian Best Practices, que es un portal también donde hay bastante información de distintas experiencias. Luego tenemos este que es un centro de investigación, el CIPC, que también ha desarrollado evaluación e investigación en torno a buenas prácticas, y ellos también tienen, por ejemplo, algunas sistematizaciones de programa en América Latina. Y por último, en la Organización Mundial de la Salud también hay documentos de sistematización de programas y evaluaciones de programas preventivos. Trato de entrar al crimsolutions.gov y no me deja. No. ¿En serio? Sí. A ver. Estaba intentando. Ya, aquí se los voy a mostrar. A ver, déjenme cambiar el compartir. ¿Lo ven? Ahí sí. Ya, no sé por qué no te funcionó, pero ahí está, pero el link yo creo que está bien porque lo agarré de ahí. Ya, aquí por ejemplo, bueno, esta es la página de National Institute de Justicia. Entonces aquí ponen todos los programas y prácticas. Aquí, Evidencia. ranking, chanfle, de evidencia. Ay, no, ahí no estaba.
A ver, acá parece que era. Aquí, por ejemplo. Comparando programa y práctica. Y aquí ponen como definiciones. Y aquí, bueno, entregan bastante elementos como de política pública, de cómo ir desarrollando el diseño de los programas y la evaluación para contar con hasta un programa que es basado en evidencia, que tiene ranking, digamos. Pero lo que quería mostrarle es la planilla donde están por las evaluaciones. ¿Será aquí? A ver, déjenme verla dónde estaba antes. Tenía que haber puesto el link de donde yo lo había sacado la otra vez. A ver. Claro, aquí, por ejemplo, en esta muestra cómo es el sistema que ellos usan como de semáforo, digamos. Que clasifican los estudios, los programas, según si los programas son efectivos, que son los que están como en verde y le ponen ese victo, los que son prometedores y los programas que no tienen efecto. A ver, aquí, Search Programs. Y ahí está el buscador, Search Programs. Y, a ver, ya quiero ver todos los rankings y por un tema. Por ejemplo, aquí dice corrección y reingreso, cortes, crimen y crimen prevención, droga, juvenil. Entonces vamos a crime prevention. Después, ¿quién lo proporciona? Tipo de institución, digamos. Por ejemplo, podríamos poner school. Por edad, para que vean la tremenda clasificación que tiene. Elementary, middle school. Ya, a ver si me tira algo con eso. Search. No le Ay, sí. A ver. No, No me salió ninguno. dice que te falta la keyword, la palabra clave. Pero se entiende cómo usarlo, o sea, hay que... Ya, pero tienen que meterse. Yo la otra vez lo puse el link y ya había hecho una búsqueda. Debería haberlo haberlo puesto así. Es muy buena la página. En muy otra buena. clase, pero es súper bueno bien. porque aparecen los listados. A ver si me puedo hacer para atrás. No, si Que pide un keyword ahí, eso. No sé, drop. Ya. Ahí está. A ver, drop. Que quizás es más fácil. Corte. Ahora voy a poner todos mejor para tener más opciones. Otro. Dejé droga, ¿cierto? Droga. Sí. Ya. Todas las edades. Lo demás no nos interesa. Ya, search. Ya, el search. Ya, si no es porque ando con mala suerte hoy día. Ya, no importa. Cero. Nosotros vamos a Hoy, ¿por qué no me sale ninguno? 0 de 1, dice. ¿Por qué no hay ninguno con esos criterios? Sí. Sí, tiene que ser más No, abierto, hay que ponerlos todos.
todos los criterios parece. No, está bien, usa criterio. Ya, no, pero es que otras veces que lo he hecho, no sé, no ponía tantos criterios, no tenía esta página de esa búsqueda, sino que me tiraba por temas nomás. Ya, pero bueno, ahí pueden ir, búsquenlo usted y después me dicen si le fue mejor que a mí. Y salen resultados, pero de todas maneras ahí salen una lista. Por ejemplo, yo me he metido para buscar de droga o otros temas y salen, digamos, varios programas, salen los programas clasificados con estos colores y los tics de si son efectivos, menos efectivos, qué sé yo, y salen el cuadrito y al lado salen publicaciones o resultados de las evaluaciones. Entonces, además que uno puede ver así como un resumen descriptivo del programa, en esa tabla, digamos, donde están los anexos, uno se mete y puede descargar las publicaciones. Entonces uno puede descargarla y ver, se hizo esta evaluación, esta otra. Entonces los que aparecen como en verde, que son los más efectivos, generalmente tienen varias publicaciones asociadas, donde están los resultados. Entonces uno los baja y puede ver ahí toda la información del programa, qué tipo de evaluaciones se hicieron. Entonces súper, ¿cómo se llama? Ese buscador es súper completo, solo que ahora hace tiempo que no me metía y la búsqueda antes era más sencilla y no sé, pues ahora tuve mala suerte. Pero hagan el ejercicio. No hay problema. Ya, pues, entonces, de nuevo nos pasamos a la hora. Me disculpan por el error técnico, digamos, de la comunicación. No hay problema. Ya la próxima vez me voy a fijar de meterme bien por el sitio de la Chile. Ahora voy a tener que ver más encima cómo hago para juntar algunas de las secciones, si no van a quedar... No, pegue 3 links distintos, no se preocupe. Las secciones distintas. Sí, ponga volumen 1, volumen, o sea, número 1, número 2, número 3. Listo. Más fácil. Ya, pues ya, muchachos. Vayan revisando los textos, voy a subir, tengo pendiente ahora subir de la próxima semana, ya vamos a ver, vamos a empezar a ver temas de prevención comunitaria y situacional. Sí que tengo pendiente subir esa bibliografía. Pero si algo de los temas que vimos les llamó la atención o les quedó pendiente, igual le pueden dar ahí una ojeada. ¿Ya? Para la otra semana no definimos quién. Les pido que ojalá quizás hagan un sorteo entre ustedes y vean quién, porque bueno, como no he subido los textos, quizás no pueden definirlo, pero los temas, me parece que lo que tenía planteado para la próxima semana era primero prevención situacional y después comunitaria. Entonces, si alguno de antemano tiene interés en eso, si no me lo confirma luego, ¿ya? Vale. Ok. Gracias. Gracias, profe. Chao, profesora. Gracias. Chao, Chao, profesora. que esté bien. Chao. Buen fin de semana.